¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. La semana ha tenido un gran protagonista, la figura de José Gómez, las dudas que puede haber alrededor de su continuidad, la derrota frente al Zaragoza, el adiós casi definitivo, solo matemáticamente hay opciones, aunque realmente parece la cosa muy complicada para ocupar uno de los dos primeros puestos de la tabla, hace que quizá el momento sea para centrar y focalizar la atención en ese tercer puesto para asegurar el playoff y llegar de la mejor forma posible. Han sido los ecos de una semana que nos va a llevar hasta el próximo lunes para el partido frente al Español. Enseguida repasamos todo ello en este resumen semanal de la Unión Deportiva Almería. Y comenzamos, y como estamos haciendo durante las últimas semanas, tiramos de nuestro archivo de camisetas para hacer este repaso, este programa con distintas de la historia del deporte, del fútbol o del deporte almeriense. Hace pues aproximadamente un mes hice este programa con la camiseta del Almería Club de Fútbol y prometía que iba a hacerla también con la del Polideportivo Almería, el otro club, los dos clubes que han terminado derivando en la actual situación de la Unión Deportiva Almería. Por resumir rápido y de manera muy escueta, porque evidentemente la historia pues es bastante más amplia, pero bueno, para los no iniciados o los aficionados más jóvenes que desconozcan un poco qué hay detrás, hay que decir que el Polideportivo Almería nació en el año 83 y fue el heredero, no real, pero bueno, de alguna manera virtual y sentimental de la Agrupación Deportiva Almería, que había desaparecido en el año 82 después de un descenso, bueno, pues con cierta polémica desde la primera división, jugó luego un año en segunda, pero al final por las deudas pues no pudo soportar esa presencia en lo que actualmente sería la liga profesional, pero bueno, en esa segunda categoría, y terminó por desaparecer. De hecho, el escudo del Polideportivo Almería es el mismo de la agrupación deportiva, solamente hay una variación, y es que en esta cruz blanca, en la parte vertical, donde aparecen las letras CP de Club Polideportivo, en el momento anterior era agrupación deportiva, y era una A y una D. El resto igual, Almería, las franjas rojiblancas, el fondo azul, la cruz blanca, el baloncito aquí, y este triángulo pues con un poco el mar, las olas o como se quiera. Es un copiar y pegar, pero es que evidentemente estaba hecho para eso, ¿no? El Poli Almería nació de esa idea de, entre otros, la figura de José Meca, y desde ese momento, en el año 83, comenzó a competir en el 84, estuvo peleando por tercera división, consiguió el ascenso a segunda división B, luego bajó, luego volvió a subir. En la campaña 99-2000 llegó a su mayor logro con esa presencia en la Copa del Rey eliminatoria frente al Barça, empató a 0 en el Juan Rojas y cayó 2-0 en los últimos minutos en el Camp Nou. Y bueno, pues al final, en el año 2000, ya con problemas económicos bastante acuciantes, se consiguió por parte de todos la unificación del fútbol de Almería. Nació la Unión Deportiva Almería bajo la estructura administrativa y de registro en la liga, la federación del Almería Club de Fútbol, que era el equipo que no tenía deudas, o que tenía unas deudas pues bastante más corrientes, y el Poli Almería pues se le dejó dormir, porque no desapareció y ni tampoco se fusionó, sino se le dejó dormir pues a la espera de que, como al final ocurrió, pues un grupo de aficionados lo rescataran, pero con el tiempo suficiente para que nadie pudiera demandarles las deudas que en su momento se habían acumulado. Así llegó pues hasta la temporada 2012-2013, cuando ya regresa a la competición con la fórmula actual de socio gestor, y así desde la 16-17 el club está militando en la tercera división. Esta no es la camiseta de este año, es la de, no sé si el año pasado o el anterior, y bueno, pues ahí tenemos al Poli Almería, que ahora mismo está peleando por la permanencia en la tercera división, y esperemos que con toda la suerte del mundo para el equipo de Carlos Hinojo. Bueno, es el pequeño repaso, ¿no? El review que hemos querido hacer de la historia que hay detrás de esta camiseta que hoy llevamos, y además con gusto realmente, porque ha sido uno de los clubes que nos ha ocupado durante los fines de semana de los años 80, como único representante, y luego después en los 90 con esa relación tumultuosa, porque fue así, con el Almería Club de Fútbol, pero que afortunadamente ha derivado en lo que tenemos ahora mismo, que yo creo que es bastante más coherente con los tiempos, ¿no? Y por supuesto con toda la suerte y el deseo de que siga funcionando, porque además siempre ha habido buena gente alrededor del Polideportivo Almería, y tenemos, pues, yo creo que el presidente quizá más recordado por muchos motivos, incluso en la parte hasta polémica, ¿no? Fue Antonio Gómez Pomares, fallecido fallecido ya hace unos años, es que se va el tiempo muy pronto, muy rápidamente, pero bueno, recordamos también otras figuras de presidentes que han ido pasando, pero yo desde luego asocio al Poli Almería con su creador, con Pepe Meca, y sobre todo en el camino
con Antonio Gómez Pomares. Pero bueno, vamos a lo que vamos, no queremos entretenernos mucho más en estas historias, aunque hoy merecía, ¿no?, detenernos un instante más, porque la actualidad de la semana alrededor de la Unión Deportiva Almería tiene un nombre propio, que es la figura de José Gómez, aunque para llegar al asunto desde el lunes hasta hoy viernes, todo parte del fin de semana y de ese partido en la Romareda, donde la Almería cae derrotado frente al Real Zaragoza, en otro regalo del conjunto rojiblanco, en un partido parecido en cuanto a su... igual no su desarrollo, bueno, quizás sí, ¿no? Hay momentos donde el equipo sí que es muy dominador, ¿no?, del contrario, pero no termina de rematar, y errores propios son los que le entregan el galardón, el premio, el botín al contrario, y como ocurrió en Ponferrada, pues en Zaragoza prácticamente lo mismo, ¿no? Es verdad que con el elemento añadido de otra figura extraña, con la decisión del VAR de anular el segundo gol de Robertone. Os voy a ser sinceros, no me apetece para nada recuperar ni esa jugada, ni esa polémica, ni esas quejas, porque yo creo que razones hay más que suficientes para tirarse de los pelos, pero quiero pasar página porque hay cosas que se pueden controlar y cosas incontrolables. Se está comprobando palpablemente que durante los últimos casi 2 meses de competición hay cosas que no están bajo nuestro control y es... el asunto de esas extrañas decisiones arbitrales o interpretaciones sobre jugadas que el fútbol marca una línea, pero que el VAR, la tecnología, y por mucho que se quiera argumentar sobre cuestiones reglamentarias, tecnológicas, y lo que queráis, pero hay cosas y cosas, y el Almería se puede quejar, y con razón, de haberse sentido enormemente perjudicado, ¿no? Pero al final eso es lo que es y ya está, no vamos a quedarnos ahí, sí con lo que podemos controlar. Y lo que podemos controlar son los errores propios que cometió el conjunto rojiblanco en el estadio de la Romareda para permitir que te rematara Iván González en la primera parte, y Iván Azón en la segunda parte, Adrián González, quiero decir, y a Iván Azón en la segunda, y dejar con un 2-1 un resultado que igual podía haber sido 1-0, perdón, 0-1, 1-2... no sé, cualquier otro resultado, pero sobre todo con sensaciones de consistencia, y eso la Almería no lo encontró. Y eso clasificatoriamente ha hecho que el equipo rojiblanco se haya quedado a una distancia brutal, es que no quiero ni recordarlo, ¿no?, porque es una distancia enormemente amplia cuando quedan 24 puntos en disputa, y aunque los equipos aún no van, aún tienen que pelear mucho y no van a ser capaces ninguno, muy difícilmente el Almería, pero también la misma dificultad para Español, Mallorca, Leganés y todos los que están ahí, de sumar los 8 triunfos consecutivos. Pero la realidad, incluso con eso, es que el ascenso directo se ha convertido prácticamente ya en una quimera, aunque matemáticamente hay opciones. Y eso ha hecho que desde el lunes, o desde el domingo por la tarde, por la noche, toda la semana esté girando alrededor de la figura de José Gómez. Sobre su continuidad o no, sobre sus capacidades o sus incapacidades, sobre sus aciertos o sus o sus errores. Bueno, yo me he posicionado desde el primer momento, desde el pasado lunes, me habéis escuchado en Onda Deportiva a diario, por Twitter también lo he dejado claro, y yo creo que es más que sabida mi posición. Aún habiendo cometido errores, que los ha cometido José Gómez, aún con las faltas que ha cometido en cuanto a los cambios, a los relevos en los partidos, a la lectura de los encuentros, a la estructura defensiva, que sigue siendo bastante débil, y la prueba es que 31 goles en 34 partidos no son cifras como para poder soportar una buena clasificación, y la mirada la tenemos en que el equipo, salvo el Rayo Vallecano, que suma un gol más, 32, el resto de equipos están muy por debajo de esas cifras, porque es muy difícil mantener durante 34 partidos la obligación de tener que marcar 2-3 goles para ganar un encuentro. Está muy claro que la segunda división es una categoría donde mantener tu portería a cero te asegura mucho, y el Almería ha tenido un problema muy grande, no en la línea defensiva, porque no creo que sea un patrimonio solamente errático de una línea bastante consistente en cuanto a minutos, y yo creo que incluso también en cuanto a calidad y rendimiento, como la formada por Bayú, Maras, Jorge Cuenca y Sergio Aquieme. Otra cosa es que, además de los errores puntuales que han podido tener cada uno de ellos, incluso el propio Macariche, que eso no podemos discutirlo, pero en general la sensación es que hay que ver qué desastre de línea defensiva. No, probablemente el desastre sea, probablemente no, seguro, el desastre es la estructura defensiva. El equipo no puede permitirse el lujo, ¿no?, de no cerrar marcas de centrocampistas en incorporaciones de segunda línea de los contrarios y permitir goles como los de, sobre todo, Adrián González el primero, porque lo de Iván Azón ya fue una especie de caricatura, ni otras acciones similares que se han visto durante lo que llevamos de competición.
Pero eso que sigue siendo una rémora para José Gómez, en el otro lado de la balanza está lo que ha hecho el técnico para hacer dotar al equipo de una personalidad este año, y yo creo que eso es bastante indiscutible. Ha conseguido hacer funcionar un grupo que nos ha llevado hasta donde estamos. Ahora la situación es la que es, evidentemente, pero hasta hace un mes y medio el Almería era segundo después de aquella victoria frente al Girona. Luego la debacle hasta el momento, sí, exactamente. Pero esos rumores, peticiones o deseos de cambio que son muy comunes, ¿no? Dejándose llevar por el ímpetu, ¿no? Por el corazón, por la pasión de un aficionado, que me parece muy legítimo. De hecho, es que casi hasta os diría que creo que es obligado, ¿no? Quizá el análisis que puede alcanzar, que debe alcanzar cualquier persona, que debe conseguir cualquier persona, cualquier aficionado, pues le puede hacer llevar a pensar de una manera o de otra, pero casi entiendo, ¿no? Que el aficionado sea tan pasional como que eso, después de una derrota, pues es una debacle absoluta, y después de una victoria es un éxtasis inenarrable, ¿no? En ese sentido yo entiendo que haya ese deseo o esa intención, esa corriente, ¿no? De buscar algo que modifique lo que hasta ahora no está funcionando. Pero también os digo, ¿qué se puede conseguir con una reacción ¿Qué se puede conseguir ahora con un cambio de técnico? ¿Una reacción? ¿Realmente va a haber una reacción? Porque lo que queremos es cambiar algo porque lo que estamos viendo ahora mismo creemos que no nos ha funcionado. Pero lo que está ocurriendo en realidad es que ahora mismo no funciona algo que sí lo ha hecho. El Almería no tiene que inventar nada para que funcione. El Almería tiene que recuperar sus virtudes. Si no hubiera funcionado desde el primer momento, probablemente sí hubiera sido más justificable. Pero no creo que sea el caso. Hay errores que hay que modificar, pero no creo que haya comportamientos, digamos, muy generales que haya que modificar. En cualquier caso, hay otra cuestión también que es bastante importante. La tranquilidad a la hora de tomar cualquier decisión siempre va a ser una buena amiga, pero para todo, para comprar una casa, yo qué sé, para lo que sea, para encontrar trabajo, para lo que sea, pero también para este asunto del fútbol, para el tema de los entrenadores. Yo lo he resumido esta semana de una manera, ¿no? Una manera que no sé si la compartís o no. Simplemente la reitero en el día de hoy. Creo que un cambio de entrenador es generar caos. Y es generar caos alrededor de un disfraz que es el del revulsivo. Aquí en Almería hemos tenido, probablemente tengamos que repasar los últimos 20 años para entenderlo, pero si no queréis iros tan lejos, quedaros solo en los últimos 9, 10 meses, 12. El Almería hizo un cambio de técnico cuando estaba en zona tranquila, con una mala racha, sí, pero solo tenía que recuperar las virtudes. Echó a Pedro Emmanuel y se trajo a Guti, que no dio pie con bola. Se cambió a Guti en un tramo ya definitivo de la liga para desestabilizar más aún al equipo y dar la plantilla a un tándem formado por Mario Silva y por Nandiño, que terminó siendo sustituido previa al playoff. Consecuencia, desastre absoluto. El Almería perdió la personalidad, si en algún momento la tuvo, desde noviembre-diciembre del año 2019. Pero desde comienzo de temporada, desde agosto-septiembre, el Almería ha tenido su personalidad. Ahora, no creo que sea necesario el hacer una ruptura y crear un terremoto de estas características, pero todo va a depender al final de la bolita. Yo tengo mi plena confianza en que ya no solo el lunes el Almería pueda ganar su partido ante el Español, sino que creo que por el bien común, aun entendiendo que pueden pasar mil cosas, pero yo espero que el técnico pueda seguir hasta final de temporada y no estemos en la tesitura del próximo lunes, próximo martes, si el equipo no gana ante el Español, en buscar un nuevo entrenador, porque estaremos a 7 partidos para acabar la liga. La obligación será la misma, pero el conocimiento del grupo no será el mismo. Las pautas de trabajo no serán las mismas. Y luego nos dirán que hay que esperar un tiempo para la adaptación y que tenemos que preparar la cita del playoff porque el ascenso directo está olvidado. Pero es que esto ya lo sabemos hoy, ya lo sabemos el lunes. Sabemos que el ascenso directo está olvidado, o queremos o debemos pensar que está olvidado. Si en el camino el equipo rojiblanco es capaz este fin de semana de ganar, y la semana que viene también, y dentro de 4 o 5 partidos conseguir 4 o 5 victorias consecutivas, igual hay alguna opción matemática. A día de hoy es imposible, dentro de la imposibilidad que supone la aritmética futbolística, que es al margen de la aritmética pitagoriana. Así que yo creo que la tranquilidad al final será buena, pero no está en mis manos.
Y tampoco puedo ser ingenuo y puedo defender, bueno, más que defender, yo sí voy a defender, pero puedo creer a pies juntillas y estar absolutamente convencido de que el lunes por la noche, si el Almería es derrotado ante el Español, José Gómez el martes estará entrenando el equipo. No lo sé. Mi deseo sería que sí, será que sí. La realidad probablemente tenga otro camino, desgraciadamente. Pero bueno, eso ha hecho que además esta semana nos acordemos de otra serie de cosas, ¿no? Que además hoy en nuestro programa hemos recordado, porque al margen de la curiosidad que supone el hecho de que en los últimos 6 partidos el Almería solo ha conseguido una victoria por 2 empates y por 3 derrotas, curiosamente, y solamente es un dato casual, porque no creo que tenga una relación directa, el 2 de marzo de 2020, es decir, hace algo más de 5 o 6 semanas, la Unión Deportiva Almería, su directiva, decidió pues establecer una ley del silencio alrededor de la plantilla. Eso significa que, salvo algún canotazo esporádico tras los partidos, pero muy esporádico, porque creo que han sido, pues quiero recordar a Cuenca, Robertón el otro día tras el gol en Zaragoza, algún futbolista igual Corpas hace un par de semanas o 3, algo así, pero bueno, poquita cosa. Entonces, en una situación actual, en la que desde marzo de 2020 los aficionados no pueden estar en el campo mostrando ni sus alegrías, ni sus frustraciones, ni sus enfados. Cuando el Almería, por otro lado, a estas alturas aún no ha comunicado a esos aficionados qué se va a hacer para compensarles el no disfrute de un determinado número de partidos en el tramo final de Liga, ni tampoco se ha dado información, porque en realidad este año al final es un impasse, ¿no? Porque no ha habido ni campaña vendida, ni campaña comprada, ni campaña promocionada, ni nada. Pero sí hay un eco de la 2019-2020 que estaría bien resolver cuanto antes, y el club todavía no ha dicho ni una palabra. Y me consta que desde hace meses tienen un plan para compensar, pero desconozco el motivo por el cual siguen sin explicarlo, porque tampoco es jugar a nada, ni tampoco es ponerse a nada. Simplemente se trataría de explicar cuál es la idea, o bien compensando con partidos, o bien con alguna bonificación vía merchandising, no sé, 1000 cosas que además ellos ya tienen pensado. Y si llega el caso de que se puede volver a los campos, pues se modificaría. Pero el aficionado quiere saber, quiere entender, quiere conocer y quiere tener ese nexo. Eso el club no lo ha hecho con el tema de los abonos, que es una anécdota, porque lo que hoy comentábamos era el asunto de esa ausencia de jugadores en los medios de comunicación. Y no es una afrenta contra los medios, al final se trata de haber roto un hilo. El hilo de la afición y el equipo, el hilo del equipo con la afición, del club con su masa social. La única forma, en estos tiempos, donde hemos llegado hasta el extremo en la ruptura de relaciones sociales, personales, del contacto físico, del poder estar, porque la afición de la Almería es afición de la Almería, pero la afición de la Almería no está donde tiene que estar, que es en el campo. Por tanto, la única forma que hay es la que han utilizado, por ejemplo, nuestros abuelos para comunicarse con los nietos, un pequeño aparatito negro que no han sabido ni encender, pero que ahora ya saben hasta manejar y saben perfectamente en redes sociales comunicarse, un teléfono móvil, comunicarse, para dar la mano, para mostrar el apoyo, para mostrar la fe, para desahogarse, para lo que sea. Ese momento en el que el futbolista dices los 4 topicazos, en ocasiones tenemos la fortuna de que ofrecen algunas respuestas con bastante más profundidad y bastante más empáticas con la afición y bastante más sólidas, pues se agradece mucho, y sobre todo lo agradece el aficionado. El medio de comunicación, la radio, la televisión o los medios escritos, la prensa escrita, los periódicos, tienen recursos más que suficientes para rellenar, para rellenar ese espacio, ese tiempo, esas imágenes. No es una afrenta contra los medios, es una ruptura de relaciones con la afición. Si el único modo, el único nexo, el único nodo que hay con el seguidor es el medio de comunicación, ni siquiera se está sabiendo utilizar ahora, y el club ha decidido de una forma bastante extraña romper ese nudo y romper ese nexo, a pesar de que nos consta que ha habido durante estas últimas 5 semanas algún movimiento, ¿no?, para intentar paliar o reducir o anular completamente esa decisión. Pero no se ha podido conseguir porque la cúpula directiva está en un silencio administrativo bastante incomprensible. Y en esas estamos, en un momento tan clave, tan crítico, donde la afición quiere saber si los jugadores están con el técnico, cómo han vivido esta situación, cómo están viviendo, se sienten responsables, se sienten corresponsables, están comprometidos con el equipo, creen en los métodos, consideran que aún es posible el ascenso directo, creen que este partido frente al Español es fundamental y van a darlo todo. Mensajes que muchas veces son castillos en el aire y palabras que se las lleva el viento, pero son esos mensajes que la afición quiere escuchar.
Porque, repito, los medios pueden cubrir sus espacios en papel, en aire o en imagen. Los aficionados no pueden rellenar eso de ninguna de las maneras, salvo con las palabras de sus jugadores. Y eso el Almería se lo está negando. Se puede cambiar, pero de momento parece que no hay demasiada voluntad en hacerlo y ojalá que cambie. Y esta semana tenemos partido. Tenemos este próximo lunes, hay que esperar hasta el lunes con la baja de Corpas, con el retorno de Ivanildo, con el retorno de Manu Morlanes, cita ante el Español. Hoy escuchábamos a Leandro Cabrera hablando que es el partido más importante para ellos. Si ganan serían a 13 puntos del tercero y sería, a falta de 21, pues prácticamente el golpe definitivo para el ascenso, no matemático, pero sí casi ya, pues tocándolo con la punta de los dedos. Así que vamos a analizar, vamos a pedir como siempre, como cada viernes, a nuestro experto, a nuestro técnico José Antonio García Pirpi, que nos ayude a analizar lo que va a ser la cita de este próximo lunes en el Mediterráneo entre el Almería y el Real Club Deportivo Español. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Vamos a analizar el próximo partido de la Unión Deportiva Almería contra el Español, que será el lunes por la noche a las 9 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Ese duelo que podrá marcar el devenir del futuro de la Almería. Si gana, podrá tener todavía, también teniendo en cuenta el partido del Real Mallorca, pero podrá seguir optando a ese ascenso directo, o sin embargo, si es un empate o una derrota, también mirando de reojo el partido del Real Mallorca, habrá que establecer como objetivo los playoffs que dan de cara al ascenso a la primera división. El míster rojiblanco, que sabemos que es un partido fundamental para el futuro que tiene como entrenador de la Unión Deportiva Almería, apostará, o mi apuesta, mi opinión personal sobre el 11 que puede sacar contra el Español, será el de Makarich en portería, los habituales Valio Akieme en las bandas, Maras y Cuenca en el eje de la zaga. En el centro del campo recupera a Morlanes, que será el acompañante de Samu Costa, y la duda, como siempre, en las tres medias puntas. Mi apuesta personal va a ser la de entrada de Carballo como interior derecha, Robertone repetiría en media punta y Villalba en extremo izquierda. No descartamos tampoco que pueda ser Brian Rodríguez o Lazo el que actúe en el lugar de Villalba, pero puede ser que la entrada sea de la de esos tres futbolistas y ese perfil de medias puntas. Y arriba, como no, Umar Sadik. Estamos todos deseando que Umar Sadik tire del carro, que vuelva a ser el goleador del equipo almeriense, y esperemos que este lunes esté ahí al pie del cañón. Son tres los aspectos claves que tenemos que analizar en el próximo partido de la Almería. El primero puede ser el último tren para el ascenso directo, de ahí que sirva una motivación extra para el futbolista y para el entrenador. Tiene que salir con esa ambición y esa convicción de tener que ir a por los 3 puntos. No debe crearle ansiedad, pero sí se debe utilizar como motivación. Otro de los aspectos claves, el segundo, el sistema defensivo, la estructura defensiva que tiene el equipo. Estamos viendo cómo en los últimos partidos encaja gol, y algunas veces con facilidad, con centros laterales, por no coger las marcas. Se tiene que ver que se ha trabajado durante la semana o se ha corregido. Tiene que haber ayudas tanto de los dos extremos interiores a las bandas, incluso de Robertone con el centro del campo. Si el planteamiento es el de esperar al Español en línea del centro del campo o en línea de 3 cuartos. Si la idea de José Gómez es de salir a la presión, tiene que hacerlo con agresividad, siempre con balón, pero tiene que ser una presión intensa, agresiva, en la que el futbolista del Español se tiene que seguir incómodo. Villalba tiene que salir, Robertone, Umar Sadik, que tiene que ser el que inicie esa presión, y luego en conjunto todo el bloque: Cuenca, Maras, Morlanes, Valio, Samu Costa y Morlanes. Tiene que tener en cuenta a futbolistas de Raúl de Tomás, con ese marcaje que tiene que realizar Cuenca o Maras, con las ayudas de los dos. Tienen que jugar de forma escalonada para que, si Raúl de Tomás se va del duelo de Maras, Cuenca esté lo más cercano posible para realizar las ayudas permanentes a los dos centrales debido al gran jugador. Y como tercer aspecto,
la Unión Deportiva Almería tiene que recuperar la esencia del juego ofensivo que le hizo remontar en gran parte de la segunda división y conseguir ponerse o colocarse incluso hasta en el segundo lugar. Esa esencia en esas líneas 3 medias puntas y 2 mediocentros que hace que la mayoría crea una mayoría de unidades en el centro del campo, debido a que el Español juega con un 1-4-4-2, línea de 4 centrocampistas, y el Almería tendría 5 centrocampistas. Mantiene la iniciativa en el juego, pero no de forma horizontal, sino que tiene que darle verticalidad al equipo. ¿Cómo se consigue ello? Con los movimientos indefendibles del perfil derecho y el perfil izquierdo. Para explicar un poquito, si Value se incorpora al ataque, fija al lateral izquierdo y Carballo es el movimiento que realiza por dentro para sorprender. Se le llama indefendible porque es muy difícil para la defensa contraria defender o posicionarse ante esas entradas de segunda línea, tanto de Carballo como en este caso de Villalba por el perfil izquierdo. Cuando Aquieme se incorpora al ataque, fija al lateral derecho y Villalba, con un movimiento de arrastre de segunda línea, pueden sorprender. Así recupera verticalidad y profundidad para el ataque almeriense. Y Umar Sadik, que se tiene que encargar de fijar a los dos centrales debido a su corpulencia y los movimientos que pueda realizar, y poder sorprender al Español con esas 3 líneas de medias puntas. Si no nos olvidemos de Robertone, futbolista que está yendo de menos a más, pues tiene un gran chute de fuera del área, tiene gran visión de juego, y junto con Morlanes tienen que ser los directores de orquesta del juego ofensivo almeriense. Nos oiremos el lunes por la noche a partir de las 8 de la tarde en Radio Estadio con Pepe, Manzano y Chema. Un abrazo enorme. Chao. Bueno, pues veremos si el equipo y si el técnico da continuidad a lo que parece más razonable, que es mantener la estructura y no inventar, no hacer ahora ningún tipo de experimento, puesto que por ahí probablemente haya más riesgo de error que sobre lo ya trabajado, ¿no? Otra cosa es que sobre lo trabajado sí hay que reforzar muchísimas cosas, o al menos algunas cosas, y que tienen que ver con la parte de la estructura defensiva en general, en su conjunto, desde Macaritze en la portería hasta Sadik en el campo. Los 11 futbolistas son los que tienen que evitar contragolpes innecesarios, marcas desatendidas y sobre todo errores puntuales o faltas de atención, faltas de concentración, que el lunes van a penalizar muchísimo. Ya lo hemos dicho antes, Corpas está sancionado, Ivanildo y Manu Morlanes vuelven, veremos si el 11 inicial es estadísticamente el habitual, porque siempre hay algún relevo, algún cambio en esas posiciones de media punta, o si por el contrario hay algún experimento o alguna novedad un poquito menos habitual. Y bueno, vamos cerrando solamente una cuestión, porque algún aficionado preguntaba a través de redes sociales, decía, bueno, y todo esto que estamos viendo con el tema de la crisis, ¿no?, que está pasando en Almería, esta situación, ¿afecta en algo al asunto del estadio, de esa cesión de la instalación para que el Almería la gestione durante los próximos años? ¿En qué punto se encuentra este proceso administrativo? Bueno, la semana pasada, recordáis, no voy a explicarlo porque si no nos vamos a alargar mucho, la semana pasada os explicaba, os actualizaba cómo estaba todo el proceso administrativo. Esta semana continúa en ese mismo proceso, ya en otros puntos de los despachos del Ayuntamiento de Almería, pero sigue ese proceso, que esperemos que antes de final de mes pueda abrirse el plazo de exposición pública, que ya se marque un cronómetro en marcha de 30 días, sobre el cual, cuando concluya, pues el estadio ya pase a ser del equipo rojiblanco. Pero no afecta, o sea, si estáis temerosos o inquietos porque todo esto pueda hacer que ahora el Almería se eche atrás y se anule todo este proceso, en ese sentido podéis estar tranquilos que no hay absolutamente nada de eso, y el Almería sigue con su intención, no tiene nada que ver lo que deportivamente ocurra con la intención de poder gestionar, que suponen unos recursos muy importantes. Simplemente el tener, aunque sea en segunda o en primera, pero tener el estadio a tu disposición y gestionarlo al completo te permite las posibilidades de tener unos ingresos mucho más importantes. Por tanto, no va
emparejado la crisis deportiva que pueda haber con el asunto del estadio. Bueno, pues con esto concluimos. Recordad que el próximo lunes estaremos en Radio Estadio a partir de las 8 de la tarde, en el 102.2 de la FM, que cada día de lunes a viernes estamos de 3 a 4 también en el 102.2 de la FM, aquí en ondacero.es/Almería y en la aplicación con nuestro podcast, tanto en directo, con fin como queráis, todas las vías de comunicación, las redes sociales, YouTube, Deportes, Onda Cero Almería, Juan Antonio Manzano, Twitter, en fin, estamos en todos sitios para intentar estar lo más cerca de vosotros. Que paséis un buen fin de semana, ojalá que el próximo lunes las cosas y las aguas vuelvan a su cauce y la semana que viene volvemos a escucharnos y a vernos aquí en Onda Cero. Cuidaros mucho, besos, adiós.